Muy buenas tardes a todos. En el contexto de la propuesta de inversión en Singularu ofrecida a los socios de Faraday, hoy tenemos el placer de entrevistar a Paco Tormo, fundador y CEO de Singularu. Muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Jaime, ¿qué tal? Bueno, primero, para aquellos que no te conozcan, nos gustaría que nos contaras tanto tu trayectoria académica y profesional y las principales motivaciones, ¿no?, que te llevaron a lanzar Singularu. Muy bien, pues yo estudié periodismo, de hecho fui periodista del diario El Mundo durante 5 años, hace ya unos cuantos, porque fue del año 2001 al año 2006. Después ya me introduje en el otro lado de la barrera, trabajé en eventos deportivos tipo la America's Cup, en política como asesor de comunicación durante varios años y en el año 2011 lancé mi primer proyecto emprendedor con dos socios. Aquello era un cuadro de mando de inteligencia de negocio SaaS para hospitales veterinarios. Nos sirvió a los tres para aprender mucho, pero al cabo de eso, un poco más de un año de trabajo, lo cerramos. Y bueno, siempre había querido ser empresario, siempre había querido montar mi propia empresa, siguiendo un poco el camino que mi abuelo ya trazó hace ya más de 50 años con la suya. Y bueno, Singularu ha sido el proyecto, ¿no?, que lanzamos en el año finales de 2013, principios de 2014, que enganchó y funcionó. ¿Qué aportáis a vuestros clientes? Y ¿cuál es vuestro modelo de negocio? Vale, nosotros, el mercado de la joyería, como sabéis, y sobre todo la joyería donde nosotros trabajamos, que es la joyería de precio medio bajo, nuestro ticket medio está en torno a los 30 euros, es un precio considerablemente inferior a otras marcas muy conocidas del sector en España. Tiene mucha competencia. Lo que nosotros descubrimos es que había un camino para entrar, que es el que hemos utilizado y el que nos ha servido para crecer, que era utilizar la rotación de catálogo. Es decir, estar siempre presentando joyas nuevas. Estamos lanzando productos nuevos prácticamente casi cada día. O sea, es un modelo muy similar al fast fashion, es decir, un producto que detectamos que se está poniendo de moda o que está funcionando en otros mercados o en otras marcas, lo lanzamos nosotros. Siempre vamos a ser los segundos en lanzar un producto al mercado. Lo lanzamos en una calidad dentro de un estándar que otras marcas venden a un precio muy superior al nuestro. Y luego les ofrecemos un servicio postventa inigualable. Es decir, en esa parte es donde yo creo que más enganchamos. La marca gusta, la marca funciona, el cliente es recurrente. De hecho, nuestro modelo se basa en la recurrencia y por eso es tan importante en nuestro caso el servicio. Es decir, somos una empresa que da servicio vendiendo joyas. Y como dice Cristina, ¿no?, cofundadora de la marca, al final lo que les vendemos es alegría. ¿Cuáles han sido, Paco, vuestros principales hitos comerciales o de otra índole, ¿no?, alcanzados en los últimos 12 meses? Los últimos 12 meses hemos duplicado el número de tiendas, prácticamente duplicado el número de tiendas físicas. Lanzamos la primera a finales de 2017 en Valencia, que es de donde somos, a modo de test, ¿no? Queríamos entender el canal offline, si éramos capaces de vender, y lo que descubrimos en su día es que era un canal hiper rentable, que traccionaba muy bien, donde recuperas la inversión muy rápido, etc. Y en el 2021 hemos abierto 8 tiendas físicas nuevas. De esas 8 tiendas físicas nuevas, 4 se han colocado esta campaña de Navidad en el top 5 de ventas, o sea, han sido buenas aperturas. Hemos experimentado crecimientos en el área de retail respecto al año 2020, o sea, respecto a las navidades anteriores, que es cierto que eran unas navidades todavía un poquito extrañas porque veníamos del confinamiento en el mes de marzo anterior, pero bueno, crecimiento sobre el año 19 y sobre el 20 del 40% en el mismo punto de venta, que retail, quien lo conozca sabe que es una barbaridad. Colas en la puerta de las tiendas para poder entrar. Nosotros escalamos los equipos porque nos lo veíamos venir, y aún así hemos tenido que trabajar mucho durante la campaña para poder atender la demanda que hemos experimentado, y hemos cerrado el año con unos 9 millones, casi 9 millones y medio en ventas, que es un crecimiento sensiblemente, bastante grande respecto al año anterior, que fueron 6 millones, y un EBITDA positivo superior a los 600.000 euros, que es de unos 640 o 650.000 euros, todavía está por cerrar de todo, pero que son 200.000 euros por encima de lo que teníamos planificado. O sea,
hemos cerrado un año bastante bueno y esperamos continuar con esa línea en los siguientes años. Hablando ya de la presente oportunidad de inversión, cuéntanos un poco la oportunidad que ofrecéis, ¿no? y a qué se destinará el importe recaudado. Muy bien. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es una ronda de ampliación de capital de 500.000 euros, que viene complementada por un crédito que nos concede el Fondo Smart del Banco Santander de 1.750.000 euros, con lo cual el montante total ronda los 2.250.000 euros. Y el objetivo que tiene es continuar la expansión en retail, sobre todo en España, porque queda mucho hueco para tiendas propias. Una cosa que no he comentado es que el modelo de franquicia se ha consolidado durante el año 2021. Vamos a tener más franquicias de la marca, sobre todo en ciudades donde a nosotros nos cuesta un poquito más llegar, por conexión física o por tamaño. Y fundamentalmente va a ir a eso, a la apertura de nuevos puntos de venta físicos, mejora de la tecnología. Hace poco lanzamos un nuevo e-commerce utilizando tecnología headless que nos permite hacer cosas muy espectaculares a nivel de imagen. Tengamos en cuenta que la compra de un producto como el nuestro, con el precio que tiene, es puro impulso, o sea, no hay muy poca racionalidad en la toma de decisión a la hora de comprar un producto como el nuestro, con lo cual la tecnología nos sirve para generar esas emociones en el cliente y es lo que estamos haciendo. Además, tenemos que escalar operaciones. Nosotros utilizamos nuestros propios almacenes para hacer todo el proceso logístico y ahí hay una oportunidad muy interesante en la automatización y optimización de los procesos que nos puede permitir ahorros de decenas de miles, si no de cientos de miles de euros al año, con un poquito de inversión previa, ¿no? en tecnología y automatización de procesos. Eso es para lo que vamos a destinar fundamentalmente el dinero, y después hay una parte dentro de lo que es, ya es a través ya del propio cash que somos capaces de generar con las ventas, vamos a empezar a explorar la entrada en nuevos países en Europa a través del canal online. También estamos explotando mucho el canal Marketplace para ello. Hemos hecho ya las primeras ventas en Francia a través de Vente Privé, Zalando, Amazon, etcétera, etcétera. Y luego también para ampliar el equipo y traer fichajes relevantes dentro del equipo que sean los que muevan la aguja y provoquen el cambio, ¿no?, que estamos buscando, porque al final esto va a no parar de crecer y para eso necesitas contratar a los mejores. Acabamos de incorporar, por ejemplo, a la que hasta ahora había sido directora de retail en Adolfo Domínguez, que ahora es nuestra directora de retail, y dentro de poco se incorpora al equipo, bueno, para cuando veáis este vídeo ya será uno de los nuestros, una de las personas más relevantes dentro del crecimiento internacional que ha tenido Fresh Cosmetics, que también se viene con nosotros a hacer lo mismo con nosotros. Y por último, Paco, a tu entender, ¿cuáles son los principales atractivos? Has hecho ya algunos, pero bueno, en esta oportunidad de inversión para nuestros socios. Desde mi punto de vista, lo que tiene Singularu es que es una inversión dentro de lo que es el sector de startup o en las empresas tecnológicas en las que estáis invirtiendo, bastante segura. Es decir, es una inversión, es una empresa que ya llevamos 7 años de tracción, 2 años seguidos con EBITDAs positivos, el primero de unos 500.000 euros, el segundo superior a los 600.000. Esperamos crecimiento, sobre todo en la parte de EBITDA, que es donde más hemos trabajado y seguimos trabajando, muy relevantes, que en los próximos 2 años hagan que el valor de la empresa se pueda hasta triplicar. Es decir, en nuestro caso, lo que yo planteo como oportunidad de inversión en el caso de Singularu es: no estarás invirtiendo en el próximo unicornio dentro de 2 años, estás invirtiendo en una empresa que puede multiplicar por 3 y por 4 su valor en los próximos 2 o 3 años. Es el tipo de inversión que somos. Muy bien. Pues oye, pues muchísimas gracias, Paco, por tu tiempo, por participar en la entrevista y sobre todo por la evolución del proyecto. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Jaime, a ti por todo.